Bienvenidos a la entrevista de France 24. Con nuestra invitada de hoy vamos a abordar uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. Nos referimos a la última dictadura militar que inició el 24 de marzo de 1976 y finalizó en el año 1983. Hace 43 años la Junta Militar Argentina tomaba el poder en la nación sudamericana e instalaba un régimen de secuestros, torturas, exterminios y también de apropiación sistemática de bebés. De acuerdo a estimaciones, 30.000 personas fueron desaparecidas, algunos de ellos militantes políticos y muchísimos otros no. Y todavía quedan cientos de personas que no conocen su verdadera identidad por haber sido apropiadas cuando eran bebés. Y por eso nos acompaña Victoria Montenegro. Ella es hija de desaparecidos, nieta recuperada y actualmente diputada argentina por la ciudad de Buenos Aires, y también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Victoria, muchísimas gracias por estar presente en la entrevista en France 24. Bueno, tu historia es un fiel reflejo de lo que sucedió en aquellos años de terror en Argentina. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros y con nuestra audiencia cómo fue esa historia, quiénes te criaron, cómo descubriste tu verdadera identidad, cómo fue todo ese proceso? Sí. Bueno, mi nombre es Victoria Montenegro, soy hija de Roque Orlando Montenegro y de Hilda Torres. Los dos eran militantes políticos de la provincia del norte de nuestro país, de la provincia de Salta, y como consecuencia de la represión previa al golpe militar, mis papás se trasladan a Buenos Aires. Acá nací yo el 31 de enero del 76 y a los 13 días de mi nacimiento, el 13 de febrero, hay un operativo conjunto del Ejército y la Policía de la provincia de Buenos Aires y pasamos a estar los tres desaparecidos. Aparezco a los 25 años como María Sol Tetzlaff Duartes. Me había apropiado un coronel del Ejército, el coronel Germán Tetzlaff, que además fue el jefe del operativo que nos hace desaparecer a mis papás y a mí. Después, gracias al proceso de justicia que hay en nuestro país, pudimos saber que estuve en una comisaría, que a mí me retiran de una comisaría en la provincia de Buenos Aires, en la Brigada Femenina de San Martín, junto con otros bebés, también hijos de desaparecidos, y también gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense, pude saber el destino final al menos de mi papá, que fueron los vuelos de la muerte. Mi papá fue víctima de los vuelos y su cuerpo sin vida apareció en las costas de Colonia, Uruguay, el 17 de mayo del 76. Bueno, fueron las abuelas quienes durante todos esos años que estuve desaparecida junto con mi familia, no dejaron nunca de luchar, pelearon mucho porque en nuestro país estaban en vigencia todavía las leyes de impunidad y había una justicia bastante cómplice de la dictadura, pero bueno, pudieron seguir adelante y bueno, gracias a ellas yo hoy soy Victoria. Victoria, como decías, tu apropiador era un militar que participó precisamente del operativo contra tus padres y vos tenías una relación bastante estrecha con él. ¿Qué relato creciste escuchando sobre esos años? Sí, mi apropiador era jefe de inteligencia de un centro clandestino que se llamaba El Vesubio. Para mí, obviamente, me apropian cuando yo era una beba de 3 meses. Y crecí convencida que era hija biológica del matrimonio de Tetzlaff Duartes, pero además crecí convencida de que en nuestro país había habido una guerra, ¿no? A mí me habían enseñado que nosotros habíamos entrado en guerra para ganar la paz y que era mentira que había personas desaparecidas, que todos los desaparecidos estaban en Europa. Y también me habían enseñado que había un grupo de mujeres horribles, enfermas de odio, que eran las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que trataban de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Entonces crecí con mucho odio, muchísimo odio, a las abuelas, digamos, a todo lo que tuviera que ver con la política. Y bueno, fue difícil al principio aceptar que la persona que yo más quería en el mundo, que para mí era maravillosa, estaba del lado de los malos, digo. Y bueno, desarmar ese discurso de tanto odio y poder construirme desde la verdad, ¿no? Yo el vínculo que tenía con mi apropiador era el que tenía una hija con un padre, porque yo nunca mentí, digamos, fueron ellos los que me mintieron. Entonces, aceptar la verdad, dejar de lado toda esa violencia con la que uno crece y poder nacerse de nuevo, que es lo que nos pasa a los nietos que tenemos que recuperar nuestra identidad. Digo, hay una parte de nuestra vida
que tenemos otro nombre, otra fecha de nacimiento, otro número de documento y en algunos casos también una formación ideológica muy fuerte para que nunca seamos nosotros, ¿no? Y bueno, uno tiene que nacerse de nuevo a la vida. Cuando a mí me encuentran, ya estaba casada y tenía mis 3 hijos, digo, no era solo mi identidad, sino también la de mis hijos, mi pareja, digo, todo eso que tuvimos que volver a construir, pero por suerte, y gracias, como te reitero, a la lucha de las abuelas, lo pudimos hacer con la verdad. Digo, y tardé unos años, como más o menos 7 años, desde que me encuentran hasta que puedo presentarme como Victoria. Tardé, pero fue definitivo, digo, fue como uno tiene que nacerse a la vida, que siempre debió ser tu vida y a tu nombre y a tu historia y a recuperar el vínculo con mi familia y a decidir hoy continuar la militancia de mis papás. Yo soy militante, mis hijos hoy son militantes, decidieron seguir militando, así que bueno, claramente es desde la verdad que uno puede reparar todo ese daño. Descubriste entonces, Victoria, que eras hija precisamente de las personas a las que te habían enseñado a odiar, ¿verdad? Sí, la verdad que fue tremendo porque lo primero que sentí cuando desde el juzgado me notifican, yo nunca supe por parte de ellos la verdad, siempre hasta el último segundo sostuvieron que yo era hija biológica de ellos y que todo era mentira. Fue por el juzgado primero que me entero que no soy hija de ellos y después que soy hija de desaparecidos. Y ese día fue tremendo porque es difícil de explicar a veces. Vos sentís mucho rechazo por todo lo malo que está del otro lado de tu vida. Y cuando te dicen que tu sangre tiene que ver con lo que está de aquel lado, digo, ahí se vuelve todo mucho más difícil. Es tremendamente doloroso y uno tiene que tratar de poder armar reconstruir, digamos, toda su vida, entendiendo que lo que pensaba que era bueno en realidad no lo era, y transitarlo. La verdad que llevó un tiempo transitar todo eso. Al principio sí, yo lloraba de bronca, de vergüenza. Por suerte tengo un compañero en la vida que me ayudó a correrme de ese lugar y que me permitió humanizar lo que pasaba, porque fue tanta la formación ideológica con la que algunos de los nietos crecimos, que todo tenía que ver con ese discurso del odio y que solo importaba seguir sosteniendo esa mentira. Entonces necesitabas a alguien que te permitiera entender que todo eso que te habían dicho no era cierto, digamos, que había vida, que había ausencias, que había abuelos que te buscaban, que había tíos que festejaban tu cumpleaños aunque vos no estuvieras, que había primos que tenían tu nombre. Todo eso lo pudimos transitar y la verdad que es bastante reparador. Decías, Victoria, que cuando te enteraste de la verdad lloraste de vergüenza. Pero ¿vergüenza de qué? ¿De descubrir que eras hija de quienes te habían enseñado a odiar, como decíamos anteriormente? Sí, por supuesto. Yo lloraba cuando a mí me notifican en el juzgado, que de hecho me notifica la subsecretaria del juez, porque yo ya me había peleado con el juez, me había peleado con el secretario, ya no quedaba con quién, ellos no encontraban la forma de poder acercarse a mí y no sentir solo que yo los resistía, ¿no? Y cuando Rosario, que se llama la persona que me notifica, me hablaba, yo lloraba y temblaba, pero no es que pensaba que mis papás habían sido víctimas del terrorismo de Estado. Primero, yo no podía realmente incorporar que había personas de carne y hueso desaparecidas. Digamos, esa formación fue tan fuerte que solo había una sombra del otro lado. Ahora, cuando te dicen que vos sos hija de todo eso que odiabas, lo primero que yo sentí, no sé cómo sintetizártelo, pero es como sentir que tu sangre está sucia. Y que además yo solo pensaba y decía, mi papá no me va a querer más, porque mi papá luchó contra todos los malos, yo lo amaba, y mi papá no me va a querer más. El mismo día Germán me confiesa que es el jefe del operativo y lo que me dice es que a mis papás los asesinan esa misma noche. Y la verdad es que yo, y de hecho me dice que siempre había querido salvarme la vida. Y yo le agradezco, primero sentí paz porque dije, mi papá me sigue queriendo a pesar de que soy hija de la subversión, pero además le agradecí porque yo sentía que él me había salvado de ser Victoria. Me había dado la posibilidad de ser María Sol, de ser otra persona mejor, porque realmente yo pensaba que del lado de Victoria estaba todo lo tremendo, todo lo malo, todo lo perverso.
Victoria, viajemos al presente para que nos digas cómo evalúas las políticas en materia de derechos humanos del presidente Mauricio Macri. No es una prioridad, claramente, no son una prioridad los derechos de las personas. Cuando uno solo tiene como objetivo un modelo económico que no representa los intereses del pueblo, bueno, eso tiene que ver con un retroceso. El modelo económico es muy parecido al modelo que se instaló en la época de la dictadura. Estamos atravesando una crisis tremenda en nuestro país, lamentablemente. Nuevamente hay millones de personas en la pobreza. Los que somos militantes políticos estamos pasando momentos difíciles, de mucha estigmatización, de mucho castigo mediático, medios de comunicación, los mismos que decían, quizá cuando entraban en nuestras casas y nos mataban, que habían abatido al enemigo, los mismos que ocultaban que nosotros estábamos desaparecidos, hoy también estigmatizan a la oposición política. Tenemos presos políticos en la Argentina, tenemos una persecución encarnizada contra los dirigentes, las principales dirigentes de la oposición. Y por supuesto tenemos que resistir la política de memoria, verdad y justicia, porque muchos de los juicios no se pueden llevar adelante porque no hay recursos económicos, porque no se asignan los recursos económicos. Bueno, infinidad de temas que puedo decirte que nos hacen estar en este proceso de resistencia. Por supuesto que no bajamos los brazos, por supuesto que mantenemos abiertos y vivos cada uno de esos espacios para la memoria, pensando que la memoria sirve no solo para construir un presente mejor, sino principalmente para que en el futuro nunca más se repita la historia. Para ir finalizando, ¿qué mensaje le darías a quienes tienen dudas acerca de su identidad o a quienes conocen a alguien que tenga dudas? Bueno, todas las personas que tienen dudas sobre su identidad y aquellos que están cerca de quienes tengan dudas sobre su identidad, transmitirles que sabemos, porque lo transitamos, que hay 1.000.000 de preguntas que uno tiene en la cabeza y que no tienen una sola respuesta. La respuesta comienza cuando uno se acerca a las abuelas de Plaza de Mayo, cuando pone esa duda en quienes están hace muchísimo tiempo buscándolos, y nos permite a nosotros llegar a ese abrazo que tienen más de 40 años. Nuestras abuelas ya son poquitas, lamentablemente, todas tienen más de 80 años y los últimos 43 años fueron de lucha y de mucha tristeza, ¿no? de ausencia, de mucha ausencia. No digo tristeza porque le ponen alegría todos los días, pero bueno, de mucha ausencia. Así que aquellos que tengan dudas y aquellos que estén cerca de quienes tengan dudas, que no duden más, que se acerquen a abuelas. Hace mucho tiempo que los estamos esperando y sinceramente hay un abrazo que necesita encontrarlos. Así que los estamos esperando siempre. Victoria Montenegro, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Ha sido un lujo tener tu testimonio. Y a todos ustedes los invito a continuar informándose en France 24 y también en france24.com.